Muy buenos días a todos. Hoy vamos a seguir nuestra cinemática hablando de un concepto junto con el de velocidad, de los más importantes que tiene la física, que es el de aceleración. Todos sabemos lo que es una aceleración, al menos intuitivamente. Cuando vamos, por ejemplo, en un coche y pisamos el pedal del acelerador, pues el coche aumenta su velocidad. ¿Sí? Ahí está la clave. Una aceleración no es otra cosa que un cambio en la velocidad. Bien, pero ese cambio en la velocidad no es tan sencillo como creemos. El cambio en la velocidad, recordéis que la velocidad era un vector, ¿sí? Es decir, que tenía un cierto módulo, una cierta dirección y un cierto sentido. Bueno, pues cualquier cambio en la velocidad, sea en el módulo, en la dirección o en el sentido, es una aceleración. Nosotros en este curso vamos a aprender a calcular variaciones de velocidad o aceleraciones en cuanto al módulo, pero tener en cuenta que qué quiere decir un cambio de velocidad en cuanto a su dirección. Pues, por ejemplo, un coche que vaya circulando y haga una curva, esa curva está asociada se produce esa curva, gira, porque hay una aceleración, un cambio en la velocidad, aunque sea en la dirección. Pero repito que nosotros en este curso nos vamos a centrar en cambios en el módulo. Tenéis ahí dos coches, ¿verdad? Uno es mi coche, este es el mío, por si había alguna duda, y este es un Ferrari, y los dos son capaces de cambiar de velocidad, ¿verdad? Los dos son capaces de acelerar. Pero, ¿cuál de los dos acelera más y cómo medimos esas cosas? Fijaos, uno de los datos típicos que se dan cuando te ves los detalles de un coche o las características de un coche es lo que tarda de pasar de 0 kilómetros a 100 kilómetros por hora, me estoy refiriendo, es una velocidad, ¿de acuerdo? Bueno, pues el Ferrari, vamos a poner que tarda 2,7 segundos. Y el otro, el mío, tarda 9,5 segundos. ¿Cuál de los dos diríais que acelera más? Evidentemente, acelera más el Ferrari. ¿Por qué? Porque es capaz de pasar de 0 a 100 kilómetros por hora en menos tiempo que el mío. Pues en definitiva eso es acelerar, cambiar de velocidad en un tiempo determinado. Cuanto mayor cambia la velocidad en un determinado tiempo, mayor es la aceleración. ¿Cómo se calcula eso? Bueno, pues se calcula con la siguiente fórmula. La aceleración de un móvil es igual al incremento de velocidad dividido por el tiempo que tarda en hacer ese incremento de velocidad. Si os lo estáis preguntando, esto triangulito que viene aquí se dice incremento de velocidad. Y quiere decir lo siguiente, si un determinado móvil, un determinado objeto que se mueve, pasa de una velocidad inicial a una velocidad final, lo voy a escribir aquí abajo, parte de una velocidad inicial, acelera y cambia a una velocidad final, v sub i, v sub f. Si imaginaos, por ejemplo, que pasa de 10 metros por segundo a 30 metros por segundo. Velocidad, cuidado con esto, velocidad inicial 10 metros por segundo, final 30 metros por segundo. Ha incrementado la velocidad, ¿verdad? ¿Cuánto es el incremento que se ha producido? 20 metros por segundo, ¿verdad? El incremento que se ha producido, lo voy a escribir, más 20 metros por segundo. Pero para calcularlo, ¿cómo calculamos ese incremento? Si os dais cuenta, a la velocidad final le quitamos la velocidad inicial. Es decir, a 30 le restamos 10 para saber que hemos aumentado 20 metros por segundo. Es decir, ya me voy a la fórmula y la escribo así. El incremento de velocidad que decíamos es la velocidad final menos la velocidad inicial partido por el tiempo que se tarda en cambiar. Y ahora me voy a mi Ferrari, perdón, al Ferrari y a mi coche. Vamos a calcular sus aceleraciones entre 0 y 100 kilómetros por hora para ver cuál de los dos acelera más, aunque ya sabemos la respuesta. Pero bueno, voy a borrar esto de aquí, que ya no nos interesa más, y me voy a centrar en una cosa. 100 kilómetros por hora lo puedo cambiar a metros por segundo para hacerlo todo en el sistema internacional. De hecho, lo voy a escribir en verde. Son 27,8 metros por segundo, ¿de acuerdo? Vale, pues voy a calcular la velocidad del Ferrari, lógicamente en rojo. La aceleración del Ferrari será velocidad final del Ferrari menos velocidad inicial partido por el tiempo que se tarda. Muy bien, me estoy refiriendo simplemente al dato técnico que te dan en todas las páginas web o en las características de los coches, que pasa de 0 a 27,8 metros por segundo
en 2,7 segundos. ¿Qué quiere decir eso? Que si ponemos el coche a correr, desde la velocidad inicial, fijaos, hasta que es 0, hasta la velocidad final, que es 27,8, tarda 2,7 segundos. Vamos a ponerlo eso en la fórmula. Será velocidad final 27,8 metros por segundo menos 0 metros por segundo, que es la velocidad inicial, partido por el tiempo que tarda en cambiar de velocidad, que en el caso del Ferrari es 2,7 segundos. Es decir, 10,3 metros por segundo al cuadrado. Esa es la unidad de medida de la aceleración. Bueno, ¿cuánto tarda el otro coche en acelerar? Vamos a verlo. La aceleración de mi coche será lo mismo, velocidad final menos la inicial partido por el tiempo que se tarda en hacer. Velocidad final, pues también es 27,8 metros por segundo y también la inicial es 0 metros por segundo. ¿Partido por cuánto tiempo? 9,5 segundos. Ajá, ahí está el truco por el que el Ferrari acelera más que mi coche. Si hago las operaciones, pues resulta que mi coche acelera a unos míseros 2,93 metros por segundo al cuadrado. Y ahí podéis ver la comparación por la que un Ferrari acelera muchísimo más. Fijaos, solo porque tengáis esta idea, ¿qué quiere decir 10,3 metros por segundo al cuadrado? Bueno, eso se interpreta de la siguiente manera. Se interpreta como que ese Ferrari es capaz de aumentar su velocidad en 10,3 metros por segundo cada segundo. Es decir, que si hacemos una pequeña tabla como esta, y lo ponemos a acelerar al Ferrari desde parado, fijaos, voy a calcular la velocidad en 0 segundos, en 1 segundo, en 2 segundos, en 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, suponiendo que el Ferrari va acelerando, va aumentando su velocidad. Pues lo que quiere decir su aceleración es que en 1 segundo pasa ya a 10 metros por segundo de velocidad. Y en el siguiente segundo aumenta en otros 10,3, es decir, 20,6 metros por segundo. Vaya, al tercer segundo, vaya por 30,9 metros por segundo. Ya ha pasado de 100 kilómetros por hora. Si le añado otro segundo más, le dejo seguir acelerando un segundo más, otros 10,3 metros por segundo que acelera, es decir, 41,2 metros por segundo. Y así sucesivamente. Es decir, que en cada segundo que va pasando, aumenta su velocidad en 10,3 metros por segundo. Esa es la idea de lo que es la aceleración. En cambio, mi coche, pues cada segundo es capaz de acelerar 2,3 metros por segundo más en cada segundo. ¿De acuerdo? Pues vamos a terminar viendo un pequeño problemita en el que el Ferrari va circulando, vamos a poner a 15 metros por segundo y de repente acelera y pasa a una velocidad de, vamos a hacerlo exagerado, 40 metros por segundo. Y durante eso tarda aproximadamente 4 segundos en hacerlo, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería su aceleración? Bueno, pues su aceleración será igual a la velocidad final menos la inicial partido por el tiempo que tarda. Y tengo todos los datos a la vista. ¿Cuál es la velocidad final? 40 metros por segundo menos velocidad inicial, 15 metros por segundo, partido por el tiempo que tarda, que hemos dicho que es 4 segundos. Eso quiere decir que la aceleración que tiene son 25 metros partido por segundo partido por 4 segundos. Que si os dais cuenta, eso es 6,25 metros partido por segundo al cuadrado. Esa es su aceleración en ese caso. Y otro ejemplo más curioso todavía. Fijaos, imaginaos que va a 40 metros por segundo y de repente pega un frenazo y llega a pararse hasta 0 metros por segundo. Frena en seco. Pero claro, tarda un tiempo, ¿verdad? No frena en 0 segundos, tarda un cierto tiempo en frenar. Vamos a poner que sea 2 segundos lo que tarda en frenar. Eso es un cambio de velocidad, ¿sí? Pasa de 40 a 0 metros por segundo. Eso es un cambio de velocidad. Luego hay una aceleración. ¿Cuánto vale esa aceleración? Vamos a calcularlo. Veréis qué curioso. La aceleración, en ese caso, vale velocidad final menos inicial partido por el tiempo. Y eso es igual a, ¿cuál es la velocidad final en este caso? Ojo, la velocidad final no es la mayor en este caso.
al final acaba a 0 metros por segundo. Luego esa es su velocidad final. ¿Veréis? 0 metros por segundo. ¿Cuál era la velocidad inicial antes de empezar a frenar? 40 metros por segundo, partido por 2 segundos que ha tardado. ¿Cuánto vale esa aceleración? Si os dais cuenta, 0 menos 40 es menos 40, es decir, y partido por 2, pues sale menos 20 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué tiene de curioso ese dato o ese resultado? Que es negativo. Fijaos, una aceleración negativa menor que cero significa que el móvil frena y una aceleración mayor que cero significa que incrementa su aceleración, lo que habitualmente llamamos acelera. Pero cuidado, que aceleración es cualquier variación de la velocidad, no solo incrementarla, aumentarla, sino también disminuirla. Y como decía antes, también cambiar su sentido, por ejemplo, cuando algo rebota, también acelera, y cuando algo gira o cambia su trayectoria, también está acelerando.